o se diagnostique. ¿Listo? Esa es la actividad. La actividad no es volver a escribir la clase mía y la de la doctora Alejandra otra vez en un cuadro, porque es lo que ha pasado. Y al final dice, pero ¿por qué me saqué uno? Me copió la clase igual a la que yo les hice. O sea, no es hacer un mapa mental otra vez poniendo la información que ustedes ya tienen. Para eso, pues estudiando la diapositiva. La idea es que ustedes puedan hacer al final eso. Doctor, tengo un dolor en la rodilla. ¿Cuándo? Cuando la subo, cuando la bajo, cuando troto, cuando corro, cuando salto. Entonces el doctor dice, usted puede tener la ruptura del menisco, se le fisuró cualquier cosa, ¿cierto? Esos son diagnósticos diferenciales. Eso es lo que queremos que hagan con estas dos clases. ¿Por qué? Porque las lesiones, como van a ver, se parecen muchísimo y pues al final la idea es que ustedes tengan de pronto esa claridad para hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con diagnósticos de las lesiones de los maxilares. Conmigo vamos a ver quistes y con la doctora Alejandra Cruz. Entonces, ¿por qué incluimos esta parte de patología en la asignatura de imagenología? Porque como lo dijimos desde el inicio, la imagenología pues, hace parte del diagnóstico de los pacientes, ¿cierto? Y la patología pues se encarga de ese diagnóstico para nuestros pacientes a nivel histopatológico, pero pues muchas veces necesita esas ayudas. ¿Tú vas a prestar atención en clase? No. Bueno. De laboratorio ¿qué? Para llegar a el diagnóstico definitivo. Sí. Por favor, yo les pido pongan mucha atención a la clase. Es que se acaba eso, ¿no? Interesados de verdad, no tengo problema que salgan de la clase. Pues la patología radiológica se va a dividir en estas 4 sesiones. Una, que es patología inflamatoria, solo tenemos una lesión aquí, los quistes que los van a ver conmigo y tumores y ortopédicos y malignos que van a ver con la doctora Alejandra. Pues, ¿qué es la patología inflamatoria? Quizá la más frecuente que ustedes van a tener la oportunidad de ver en sus pacientes, es la más común. ¿Y por qué se presenta mucha patología inflamatoria en los maxilares? A diferencia de pronto de otros huesos del cuerpo, pues porque en los maxilares están los dientes y ese se volvería el primer foco para que tengamos lesiones en los huesos. El diente, cuando tiene caries, cuando tiene un golpe, cuando se fractura, cuando tiene un accidente, cuando tiene un trauma directo, pues va a generar ese tipo de afectaciones en los maxilares. El 65% de esas patologías periapicales pues representa esta patología inflamatoria. Generalmente se presenta en pacientes adultos después de la tercera década de la vida. En niños también es frecuente, pero no tanto como en adultos. Generalmente se presenta un poquito más frecuente en hombres que en mujeres y tenemos diferentes etiologías. Dentro de ellas, como les dije, pues los microorganismos, cuando las lesiones o las caries no son tratadas y avanzan destruyendo el diente, pues nos pueden favorecer a la producción de estas lesiones. Pero agentes no biológicos como traumas químicos, cuando el paciente se pone algo, va a la farmacia y le dice al farmacéutico tengo dolor en el diente y entonces le dicen vaya impregne una mojita de algodón con cualquier cosa y el paciente se la pone y pues genera un trauma químico tanto en la mucosa y pues obviamente una inflamación en el periódico. Y físico, un golpe, una fractura, una caída, un trauma directo en los dientes también puede provocar a largo plazo este tipo de lesiones. Entonces, las lesiones periapicales generalmente se presentan porque está comprometido el diente. Entonces, esa es una de las diferencias que veíamos hace el miércoles cuando yo les preguntaba por qué esto es una lesión periapical o por qué esto es un... ¿Cuál era el diagnóstico diferencial? Una lesión periapical o qué estructura anatómica daba esa imagen. El agujero mentonero. Lo primero es ver el diente, ¿cierto? Si es un diente sano, pues uno dice, tal vez no, ¿cierto? Pero si tiene un proceso carioso como este, donde ustedes ven que la caries ya es una caries muy profunda que involucra el tejido pulpar, seguramente vamos a tener una lesión a nivel periapical. Pero ese compromiso del diente no solo puede ser por caries, puede ser
por un daño periodontal, es decir, el problema inició en el periodonto, puede ser que el paciente tiene una maloclusión y está generando un trauma constantemente en un solo diente, o puede ser por un trauma directo en el diente que le produce una necrosis de esa punta y eso hace que todo se vaya hacia el pelvis. Cuando tenemos esa afectación en el diente tenemos dos opciones de presentación de lesiones. Una, un granuloma periapical, que es el de origen inflamatorio, y otra, un quiste periapical, que radiográficamente son muy similares. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la tarea, este es un diagnóstico diferencial. Lesión periapical o lesión alrededor del ápice del diente, pues estos dos radiográficamente son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? A nivel histológico ya lo vamos a ver. ¿Listo? Pero entonces vamos a iniciar con este primero, que es el de origen inflamatorio solar. Entonces, este es el granuloma periapical. ¿Qué significa? Que si estudiáramos histológicamente eso que vemos a nivel periapical del diente, encontraríamos un tejido de granulación que tiene todas estas células inflamatorias, sobre todo crónicas, pero puede agudizarse, el paciente puede doler. Y a nivel radiográfico, ¿cómo lo vamos a ver? Como una imagen radiolúcida bien definida alrededor del ápice del diente, que generalmente mide menos de 2 centímetros, pero esto es controversial. Vamos a tener granulomas periapicales grandes, que este, digamos, que es uno de los criterios diferenciales entre granuloma periapical y quiste. Las lesiones más grandes podrían ser quistes, pero histológicamente hemos visto también que en lesiones pequeñas el diagnóstico es un quiste. Luego, digamos, el tamaño podría estar entre interrogante. Puede estar o no bien circunscrita y puede mostrar o no un borde de corticalización. ¿Se acuerdan que es un borde corticalizado? Hace 8 días bien. ¿Qué significaba eso? Cuando yo puedo decir que es una lesión está bien delimitada con cortical o sin cortical. El borde radiopaco corticalizado significa que vamos a ver alrededor de la lesión una línea radiopaca que delimita muy bien la lesión. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver en un granuloma periapical. Estos son ejemplos de un granuloma periapical. Aquí tenemos una lesión con una restauración muy grande, seguramente una corona, y aquí en las dos raíces vemos unas lesiones, unas imágenes, raíz lúcida alrededor de la raíz del diente. Si ustedes se fijan, tiene una cortical que delimita la lesión claramente. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo, una radiografía con una lesión ¿usted está grabando? En ese premolar, bien delimitada, y aquí tenemos otra imagen de este molar, pero si ustedes se fijan, miren lo que tiene ese molar a nivel de la curva. Digamos, una imagen allí que probablemente podría corresponder a un perno que pudo haber hecho ruptura de esa zona de la fruta y miren la lesión tan grande. Entonces, más o menos son lesiones muy similares, ¿cierto? Lesiones a nivel perirradicular de esos dientes, bien delimitadas, es decir, que yo puedo definir claramente hasta dónde va la lesión y que además tiene una cortical que la delimita. Aquí tenemos otros ejemplos, unas imágenes a nivel periapical de esos dientes. Y aquí, por supuesto, miren que este diente aparentemente está sano, pero probablemente tuvo un golpe, por ejemplo, antiguo, y eso hace que el diente sufra de una necrosis pulpar y se forme esta lesión. Distinto a esto, que tiene una caries muy profunda, pero que también tiene esta lesión a nivel periapical. A medida que vayamos avanzando, vamos a hacer este ejercicio. La idea es que ustedes identifiquen el nombre del animal aquí. Ok. ¿Qué? Punto inteligente para que lo adivinen. Por favor, levanta la mano. Ah, caray. Listo, al final me dicen los nombres. Ay, no. ¿En serio? Listo. Pasamos a Claro, pero mi cortical si no. Actívese. Vamos con quistes. Ojo con esto, chicos.
Vamos con quistes. ¿Alguien se acuerda que es un quiste? Una imagen radio lúcida en la parte apical de un diente. Acordamos primero eso, porque es muy importante no. para diferenciarlo de lo anterior, que lo anterior que es un granuloma. Listo, ya vamos a ver qué es un quiste. Entonces los quistes se van a dividir en de origen inflamatorio y de desarrollo. Ojo con esto, esta clasificación la dio la Organización Mundial de la Salud en el 2017, en el 2022 volvió a hacer clasificación y aquí ya los mezcla todo. Pero digamos, para entenderlos un poco mejor, los van a ver así. De origen inflamatorio significa que debe haber inflamación que me produzca el quiste. ¿Listo? Y los de origen del desarrollo significa que en algún punto se quedó algún resto de epitelio, de formación del diente, y eso me genera el quiste. ¿Claro? Entonces, dentro de los de origen inflamatorio tenemos el quiste radicular y los quistes colaterales, que son los que vamos a ver ahora. Entonces, un quiste es una cavidad patológicamente formada y que está tapizada por epitelio. Eso es lo más importante y eso es lo que hace la diferencia con el granuloma periapical. El granuloma simplemente es un tejido de granulación donde hay muchas células inflamatorias. En el quiste debe haber una cavidad y debe estar revestida por el epitelio. Aquí hay un esquema de lo que sería este círculo de adentro de la cavidad, esto más rojito sería el epitelio y lo más naranja sería, digamos, la cápsula de ese epitelio. Y aquí tenemos lo que vemos histológicamente cuando tenemos un quiste, una cavidad, esto sería cavidad, esto de arriba sería cavidad, esto morado sería el epitelio y esto sería la cápsula fibrosa de este quiste. Entonces, histológicamente son muy distintos. ¿Dónde se localizan los quistes? ¿Dónde podemos encontrar los quistes? En cualquier parte de los maxilares. En cualquier zona de los maxilares los podemos encontrar, desde el cóndilo hasta la rama mandibular, toda la zona del huevo mandibular y en los maxilares, siendo mucho más frecuente en el maxilar inferior. ¿Por qué se caracterizan? Porque vamos a ver imágenes radiolúcidas bien definidas, normalmente con bordes radiopacos o corticalizados, que pueden ir desde tamaños muy pequeños hasta tamaños muy grandes, como vamos a ver. ¿Cuáles son las formas? Generalmente son algunos de ellos muy bien definidos, redondeados, ovalados, en forma de gota, pero hay otros que son mucho más grandes y que son muy irregulares. Y pueden tener esos bordes festoneados. Entonces, vamos a empezar a hablar con los de origen inflamatorio. Tenemos dos clasificaciones, uno que es el quiste radicular y, como les dije, el quiste colateral. Este se divide en dos. Fácil, uno que se llama de la bifurcación mandibular. ¿Qué se les ocurre que pueda ser de la bifurcación mandibular? Si es mandibular, ¿dónde se ubica? En la mandíbula. Y si es bifurcación, ¿cuáles dientes se bifurcan el inferior? Molar. Los molares. ¿Cuál centrales? ¿Cuál centrales? Entonces, ¿dónde se dan los quistes mandibulares de la bifurcación? Los molares. En los molares inferiores. No hay dientes. Y los paradentales son los que se ubican lateral al tercer molar. Lateral al tercer molar. ¿Claro? Lateral ¿Sí o al no? tercer molar. No nos vamos a perder. Entonces vamos a empezar a hablar de ellos. Aquí solo para recordarles de dónde se originan los quistes. Por allá en histología, cuando estaban viendo la formación de los dientes, si ustedes se acuerdan que teníamos una boca primitiva o el estomodeo, ese epitelio del estomodeo sufre una invaginación, que sería esto, que se llama la lámina dental, y de esa lámina dental se inicia la formación de todos los órganos dentales. Cuando el diente se termina de formar, el órgano dental se desprende de la lámina dental y aquí pueden quedar unos restos de epitelio que se llaman los restos de CRS, ¿sí? Que pueden quedar por ahí celulitas y esto nos puede producir quistes. Lo siguiente es del órgano reducido del esmalte. Acuérdense que él tiene que fusionarse y cuando se fusiona quedan algunos restos y nos pueden generar también quistes. Y el otro es cuando se forma la raíz, que la vaina epitelial de Herwin viaja hacia apical para formar la raíz y cuando ya forma la raíz completamente, pues quedan algunos restos que se denominan como restos de malacesia. ¿Sí? ¿Se acordaron o no? Bueno, entonces de todos esos restos epiteliales pueden formarse los quistes que
que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, el primero era inflamatorio de origen ontogénico, es el radicular. Es el quiste más frecuente de todos. Pregunta de paciente. ¿Listo? Es el más frecuente de todos, es el que ustedes se van a encontrar con más facilidad en sus pacientes. Origen, restos epiteliales de Malassez, o sea, ubicados ¿dónde? Quiste radicular es el que más se presenta y van a preguntar eso en el parcial. Generalmente se asocia a un diente desvitalizado, es decir, un diente que tiene o caries muy profunda o un diente que sufrió un golpe y se necrosó la pulpa. Se puede presentar en pacientes adultos, no hay predilección por mujeres y hombres. ¿Y cómo lo vamos a ver? Igual que, ¿cuál es el yo? El granuloma. Una imagen radiolúcida, bien definida, borde verticalizado, generalmente mayor a 2 centímetros, pero es relativo. Entonces, ¿qué vamos a ver radiográficamente? Esto. Similar o no al anterior. Entonces, por eso cuando veamos esto, ustedes ponen diagnóstico o impresión diagnóstica, quiste periapical, granuloma maligno. Esas son las dos. Aquí tenemos otro mucho más grande, si ustedes se fijan, aquí tenemos un diente que probablemente esto es el pilar de una prótesis fija. Con esta lesión, clínicamente vemos esto, un aumento de volumen en la encía del paciente, aquí por palatino, si tocamos y palpamos allí, seguramente eso es blandito a la palpación, es decir, que hay un acúmulo de exudado purulento allí en ese paciente. Otros ejemplos como este, un poco más grande, pero igual asociado al ápice del diente o en pacientes pediátricos, donde ustedes pueden ver esta imagen radiolúcida también allí en el ápice. Tiene reabsorción radicular. Otros ejemplos, en este resto radicular, donde tenemos un proceso infeccioso aquí y otro aquí asociado a este ligamento. Ay, no. No sé. Si yo les muestro esto histológicamente, ¿esto sería granuloma o esto sería quiste? ¿Cuál de los dos es? Quiste de acá, granuloma. ¿Cuál es cuál? ¿Esto sería qué? Granuloma. Granuloma. ¿Y esto sería? Quiste. Después aquí vemos cavidad tapizada por epitelio y una cápsula fibrosa. ¿Y aquí qué tenemos? Granulos. Un montón de células inflamatorias. Sí. ¿Listo? No me digas que vas a volver. No, histología, no vuelvas. Nos vamos a pasar a los colaterales inflamatorios. Entonces, estos quistes se presentan generalmente en dientes que han erupcionado parcialmente, por ejemplo, para el caso del paradental, o a la zona vestibular si hablamos de los quistes de la bifurcación. Entonces tenemos estos dos, paradentales y de la bifurcación mandibular. ¿Cuál es la etiología? Es incierta, pero debe haber siempre un origen inflamatorio. Es decir, ese tercer molar que está erupcionando, que no tiene espacio, que se empieza a empaquetar la comida allí, se inflama y nos puede producir un quiste. O el de la bifurcación pasa muy similar. Hay un proceso inflamatorio allí que genera que se desarrolle ese quiste. Por impactación o por... también hay una teoría del origen del epitelio circular de unión y, como ya les dije, pues se localiza en los molares inferiores. ¿Cómo los vamos a ver? ¿Este qué sería? Que está a nivel distal del tercer molar. Entonces, Paradental. paradental. Entonces está al lado del tercer molar. Paradental al lado del Ustedes tercer ven, molar. este es el tercer molar, que aquí no hay Paradental al lado del tercer molar. Esta imagen Molar. lúcida en esa zona distal de ese diente y lo mismo en esta radiografía. Pues este sería un quiste paradental. Aquí tenemos los dos, uno que sería paradental, que sería en esta primera imagen, y otro de la bifurcación mandibular aquí. ¿Por qué? Porque está en el segundo molar inferior. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿lo ven? Búsquenlo. ¿Dónde estaría? Sería la parte de la bifurcación. central. ¿Qué? Molar derecho. Ahí Sí. está el quiste. Si ustedes toman una tomografía y hacen un corte sagital, miren lo que pasa. Cómo ese quiste ha roto la cortical y ha reabsorbido esa raíz de ese diente.
Y si hacemos un corte axial, miren nuevamente cómo tenemos esa ruptura de esa cortical, porque está hacia vestibular de esos dientes. Siguiente. ¿Quién? Muy bien. Muy bien, vale. Listo. Pasamos a los quistes del desarrollo. Estos son un poquito más largos. Tenemos odontogénicos y no odontogénicos. Odontogénicos significa que se desarrolla del epitelio odontogénico. Y los no odontogénicos, que si bien aparecen cerca de los dientes, pues es el epitelio. Ya vamos a ver. Entonces tenemos estos. El primero es el dentígero residual, lateral periodontal, quiste, odontogénico calcificante, gingival, glandular y ortoqueratinizante. Vamos a empezar con el primero, que es el dentígero o folicular. Ese es el quiste más frecuente. El primero era cuál. Doctora de atrás, allá, última. ¿Cuál era el primer quiste más frecuente? ¿Cuál es el más frecuente? El periapical. Es el más frecuente de todos. El segundo es el quiste dentígeno. Pregunta fácil. ¿Cuál es la característica de este quiste que se forma alrededor de la corona diente que no ha funcionado? Luego es muy frecuente en los terceros molares. El quiste más frecuente es el quiste periapical. Generalmente, ese quiste inicia en la unión amelocementaria, es decir, solamente involucra la corona del diente. Tiene capacidad de expansión, por eso es muy importante retirar los terceros molares donde tenemos quistes que provocan una destrucción grande en los pacientes. ¿Y por qué se produce? Porque hay una acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y eso hace que crezca ese saco del color. Entonces aquí tenemos lo que sería un diente tercer molar normal, está dentro del hueso formándose, y este sería su saco pericoronario. Si ustedes se fijan, inicia en la unión amelocementaria y cubre o rodea toda la corona del diente. Y aquí tenemos esta misma imagen, pero ya con un saco pericoronario mucho mayor. Pues cuando tenemos un saco pericoronario mayor a 5 milímetros, debemos sospechar que estamos frente a una lesión quística de este tipo. Entonces aquí tenemos la explicación gráfica. Este sería nuestro quiste pericoronario y aquí tenemos el epitelio reducido del esmalte que empieza a agrandarse y provoca el quiste como tal. Entonces, el espacio folicular normal es de alguien lo dijo en la exposición del miércoles. ¿Quién fue? Alguien lo dio un valor. Entonces, cuando tenemos un saco folicular que mide entre 2 y 3 milímetros es porque está normal. Entonces, a todos los terceros molares o dientes incluidos debemos evaluarle eso. Cuando mide de 3 a 5 milímetros significa que está hiperplástico, es decir, está un poquito grande pero no tanto. Pero si ya mide más de 5 milímetros debemos sospechar de que esto está muy bien. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a ver? Imagen radiolúcida, bien definida, alrededor de la corona de un diente, corticalizada generalmente y que puede causar expansión. Entonces, esta es una radiografía de un compañero de ustedes de octavo que me pareció ilustrativa. Entonces, tenemos su tercer molar en formación y tenemos nuestro saco pericoronario que cubre o rodea la corona de ese diente. ¿Cómo ven ese saco pericoronario ahí? Bien. ¿Cuánto medía? Yo creo que está bien. Está bien. En algunas zonas 2, ¿cierto? Digamos que aquí 1, pero por ejemplo aquí de pronto mide más de 1 o aquí un poquito más de 1. Pero sigue siendo normal. Saco pericoronario en normalidad. ¿Qué pasa con esto? Normal. ¿Cómo lo ven? Muy grande. Aquí por ahí 4, 5. Normal, ¿cierto? Pero aquí no. Nada que ver. estamos ahí pensando si está hiperplástico o ahí ya no mide. Ahí mide seguramente más de 5 milímetros. ¿Qué harían aquí ustedes? ¿Sacan el diente o no? Sí. Toca sacar ese diente y toca mandarlo a estudiar esta patología porque probablemente hay un quiste dentígeno. ¿Y aquí? También. ¿Qué diagnóstico le ponen a esto? ¿Qué le ponen? Imagen.
¿cierto? Sí o sí, porque miren el tamaño de ese saco allí. Este antígeno. Pero miren estos. Entonces, si ustedes se fijan, inicia en la zona amelio-cementaria, pero miren hasta dónde llega, casi a las cortaduras y monteras, involucra toda la rama y hace este ensanchamiento de las tablas. Esta es una vista sagital y miren cómo las tablas están ensanchadas. Luego, este es un quiste que es muy agresivo cuando empieza a crecer rápidamente. Lesiones como estas, como más grande, pero miren esta, como rompe la cortical basal de ese paciente, pues por supuesto el problema que venía. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando extraemos esos terceros molares y vemos el quiste? Pues esto sería el diente que está incluido, se extrae, y si ustedes se fijan, miren esta zona o imagen radiopaca que inicia en la unión amelocementaria. Si ustedes se van, miren la cápsula. Está justo iniciando en la unión amelocementaria, rodea completamente el diente y eso es lo que vemos. Por eso se ve radiopaco, porque es una cápsula, aunque es mucho más fibroso, por eso lo vemos en esa tonalidad. Pero vemos este otro un poco más grande, si ven cómo ha crecido, y pues obviamente todo eso hace que el hueso se reabsorba y ese sería el tamaño del defecto. Listo, pasamos al quiste residual. ¿Qué les dice a ustedes ese nombre? Quiste residual. Materia. Que quedó de algo, ¿cierto? Entonces, este quiste es el que tenemos cuando hay una lesión periapical. Yo saco el diente y dejo el quiste abajo. Entonces queda un quiste residual. Es eso. Entonces se forma porque yo retiro el diente que está asociado a la lesión y no retiro el quiste. Se presentan en el 10% de todos los quistes. ¿Y cuál es la característica clínica? Similar a la zona. Imagen radiolúcida, con radiopaco, bien definido. Y aquí tenemos el ejemplo, creo que estaba dentro de las imágenes que vieron hace unos días. Entonces es una lesión radiolúcida bien definida, asociada a un diente perdido. Entonces aquí seguramente había un diente, un premolar, que tenía ese quiste, lo sacaron, pero no retiraron el quiste. Y el quiste quedó. Fácil, ¿cierto? Aquí tenemos otro, no tan bien definido, pero aquí tenemos otro donde está muy bien definido. Fíjense que hay un paciente, aquí tenemos otro que está superpuesto con el seno maxilar. Pasamos al lateral periodontal. ¿Qué les dice ese quiste, ese nombre? Lateral periodontal. Pues en la de ¿Está lateral a dónde? al periodonto. Al periodonto. ¿Y dónde está el periodonto? Pues, En la raíz. Entonces, se ubica lateral a una raíz. El periapical se ubica periapical a al una lado de raíz. la corona. Cuando tenemos una característica multiquística, vieron que es uniquístico y multiquístico a la vez, ¿cierto? Como si fuera una lesión que tiene varios huequitos adentro, digámoslo así. Entonces, cuando es multiquística, se denomina botroide, pero si es uniquística, sería lateral periodontal. ¿Cómo lo ves? Sí, multilocular o unilocular, o en panal de abejas, o en pompas de jabón, creo que lo vieron. ¿Cómo lo vamos a ver? Muy similar. Imagen radiolúcida bien definida, corticalizada, pero aquí tiene una variante importante y es que la lesión tiene forma de gota. Entonces vamos a ver, dependiendo de la ubicación, esa forma. Generalmente no son tan grandes y se ubica donde en la zona de premolares es muy frecuente, tanto superior como inferior, pero más frecuente en la zona inferior. Entonces la tenemos aquí. Premolares. Una imagen radiolúcida bien definida, lateral a premolar una y raíz, lateral. que hace que, como es en forma de gota, pues van Canino y a lateral. expandir las raíces o a causar esta divergencia entre las raíces, Premolares. desplazamiento con lesiones muy pequeñas Canino como esta, premolar. pero que ya deberían llamar la atención en estos casos. Aquí tenemos otros ejemplos. Imagen radiolúcida bien definida, lateral a esas raíces, y aquí lateral a estos dientes. ¿Fácil? Pasamos al queratoquiste. Este quiste ha generado controversia en todas las clasificaciones.
agresivo. En el 2005 tal vez se clasificó como tumor porque causa destrucción local y es una lesión muy agresiva en los pacientes. En el 2017 volvió a la clasificación de quiste y en esta del 2022 también, luego lo seguimos llamando queratoquiste. ¿De dónde se origina? De los restos de CRS o de alteraciones moleculares y genéticas que ya, digamos, en esta nueva clasificación están siendo muy estudiadas. ¿Por qué? Porque se ha venido probando que si hay alteraciones genéticas y yo puedo dar tratamiento contra esas alteraciones, realmente puedo controlar las lesiones sin tantas mutilaciones, pero eso está en estudio apenas. Luego, por ahora, seguimos siendo o trabajando con tratamientos quirúrgicos para estas lesiones. ¿Qué pasa con el queratoquiste? Que si tenemos varios queratoquistes en un paciente, la probabilidad de que esté asociado a un síndrome aumenta, y ese síndrome se llama el síndrome de Gorlin-Gorz, que aparte de estas lesiones en la boca, los pacientes tienen todo esto: carcinomas móviles, es decir, muchos carcinomas en la piel, calcificación de la boca del cerebro, costillas bífidas, hoyuelos palmoplantares, que hay que evaluar las manos y los pies del paciente, y múltiples quistes en los maxilares. Se presenta sobre todo en el maxilar inferior. Entonces lo vemos ahí en un 49%, sobre todo en la zona posterior de la mano. ¿Cómo lo vamos a ver? Imagen radiolúcida, bien definida, corticalizada, puede ser único o múltiple. Múltiple siempre está en el síndrome de Gorlin-Gorz. Lo tenemos aquí, es una lesión radiolúcida, pero este sería una variante. ¿Cómo se llama esto? Multiquística, multilocular, o en pompas de jabón, Pompis de jabón, panalia vena. pompas de jabón. Aquí tenemos una uniquística, si lo ven, muy grande, que cruza la línea media, y miren cómo desplaza también esas raíces de los dientes y la reacción en algunos casos. Esta lesión, si ustedes lo ven, uno aquí, otro por allá arriba, otro por aquí, y uno grandísimo aquí en esta zona de la rama. Esto estaría asociado a qué? ¿A quién? Al síndrome de Gorlin-Gorz. Ok. Aquí tenemos otro, donde tenemos, miren, un diente incluido aquí, pero miren cómo está adelgazada toda esa cortical, basal y de la rama. Aquí tenemos otro, por aquí arriba otro asociado a este diente incluido, y obviamente este estaría asociado al síndrome también. Pasamos al odontogénico calcificante. Como su nombre lo indica, pues debe tener calcificaciones adentro. Es la diferencia con los demás. Afortunadamente no es tan frecuente, puede originarse de los restos de CRS y se presenta sobre todo en la zona anterior. Lo ven aquí, tanto el maxilar superior como inferior, sobre todo el maxilar superior. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Lesión radiolúcida asociada a focos radiopacos, que serían esas calcificaciones del nombre del quiste. Si no tuviera la calcificación, ¿qué sería ese quiste? Doctora, ¿qué es el mío? Lateral. Si no tuviera la calcificación, Radicular. ¿qué nombre No. le pondría a este quiste? No, quiste lateral oriental. ¿Sería periapical? Lateral periodontal, ¿cierto? Si no tuviera la calcificación sería lateral periodontal, pero volvemos a lo mismo. Radiolúcido, bien definido, corticalizado, pero tiene estas calcificaciones ortogénico calcificante. ¿Listo? Además en zona anterior. Aquí tenemos otro, zona posterior, imagen radiolúcida, bien definida, grande, con múltiples calcificaciones adentro. Aquí sería un ortogénico calcificante. Ya vamos a terminar, chicos. Quiste gingival. Señora. Este es odontogénico calcificante. Nos vamos al gingival. Como su nombre lo indica, ¿dónde está? En la encía. Luego aquí no vamos a tener imagen radiográfica, a menos de que la lesión crezca mucho y realmente cause una erosión en el paciente. Entonces la etiología es desconocida, pero está asociada también a los restos de CRS. Generalmente ocurre en la zona de premolares
Polla. en la zona gingival de ese paciente, otra vista, otro paciente, y esto sería una quiste gingival. Acuérdense que para que podamos tener una imagen en la radiografía debemos perder por lo menos el 30% del hueso. Si esto no sucede, pues no vamos a ver la imagen. No es tan frecuente, pero no sé si en este alcance nada, es que esta imagen está un poco oscura. Sí, Pero miren, en la parte esta superior lesión del canino aquí, en el paciente y el lateral. y la lesión que vemos Ay, aquí, a este nivel. No es tan frecuente que veamos No, imagen en la radiografía, pero puede En el suceder. canino también. No Ah, es tan canino frecuente. también. Y central. Y por último, en este grupo tenemos al quiste ontogénico glandular. Este, por fortuna, es muy raro, es de los más raros de todos, porque también es muy agresivo, es muy grande esta lesión. Se llama glandular porque tiene epitelio glandular a la hora de evaluarlo histológicamente. La etiología está asociada a los restos de la lámina dental y se produce casi que exclusivamente en mandíbulas. Esta lesión sobre todo la vamos a ver en el maxilar inferior. ¿Qué tiene, sigue chicos, ya vamos a acabar? ¿Qué tiene de característica esta lesión? Que tiene un borde festoneado, es decir, el quiste hace esta donde se presenta. Y cruza la línea media, y eso es muy importante. Cada vez que damos una lesión tan grande que cruza la línea media, ahí tenemos que pensar o o queratoquiste. Queratoquiste porque es más frecuente que pero pues no hay que descartar el glandular. Entonces aquí lo tenemos. Si ustedes se fijan, miren, este aumento de volumen en el paciente, obviamente, pues ustedes lo van a ver mucho mayor, con una simetría muy grande. ¿Por qué creen que se ve este color como morado, como violáceo? ¿Qué indicaría la coloración en la lesión clínicamente? Si es glandular, ¿qué es eso? Glándula. Saliva, ¿cierto? La saliva pues tiñe de ese color. Y miren cómo a todos los dientes les hicieron endodoncia. ¿Sí lo ven? Entonces pensaban que era una lesión de origen periapical y empezaron haciendo la endodoncia a todos los dientes anteriores. Luego pueden imaginarse cuánto ha crecido este diente y cuánto tiempo lleva creciendo. Mucho tiempo. Y miren que nada, ¿no? Pues obviamente no responde al tratamiento porque el origen del diente del quiste no es el diente. Es un quiste ortogénico, no tiene nada que ver con que el diente pues le hagan ese tratamiento endodóntico. Por el contrario, si ustedes se ven, hay casi que reabsorción de todo el hueso que recubre esas raíces y están como flotando allí esas raíces. Y si ven, pues tiene ese borde como festoneado. Aquí tenemos otro más grande. Miren desde donde va, casi que desde el molar hasta el otro molar, con ese borde ahí como festoneado. El quiste ontogénico ortoqueratinizado, como su nombre lo indica, es porque tiene ortoqueratina en su interior. No se le ocurre a uno ponerle diagnóstico diferencial cuando una lesión en el radiográfico, es muy raro. Pero el diagnóstico histológico es muy fácil porque tiene ese componente de ortoqueratina en una gran cantidad. Se presenta sobre todo en el maxilar inferior y podemos confundirlo con, ya lo van a ver, con el delus. ¿Con el cuál? Una imagen bien circunscrita, sobre todo asociada a dientes que están sin delusión. Entonces aquí lo vemos. ¿Sí se parece al dentígeno o no? Sí, porque está en el tercer Y mundo. uno no le pondría esto tan caracterizado, sino más bien dentígeno. Pero histológicamente, ¿qué pasa? Que tiene todo este componente de queratina, pues que hace que el diagnóstico sea distinto histológicamente. Por eso siempre debemos poner en la impresión diagnóstica uno o varios diagnósticos porque se parece. Señora. Para confirmar que se puede tocar, mirar. Retirar y mandarlo a histología. Todos los quistes que hemos visto, toca mandarlos a patología para dar el diagnóstico definitivo. ¿Listo? Todos. El diagnóstico definitivo es histopatológico. Aquí vemos otro, un diente incluido con un quiste también grande, y este sería ortoqueratinizado. Esta es muy fácil. Luego, quien la vaya a decir me levanta la mano.
Allá. Gorila. Y por último tenemos al silencio, chicos, al quiste, que no es ontogénico, pero ustedes lo van a ver dentro de las clasificaciones de los quistes, o mejor dicho, dentro de lo que vean de quistes, que se llama el quiste del conducto nasopalatino. ¿Luego dónde se ubica? En el conducto nasopalatino. ¿Dónde está, chicos? Aquí no. Entre los Ahí no hay pierde, solo se puede ubicar ahí. Aquí. ¿Listo? ¿Cuánto mide el conducto nasopalatino? ¿Cuánto mide? 2 milímetros. ¿Más o menos? ¿O el conducto no? El Agujero nasopalatino. Por ahí que 2. ¿Cuánto debe medir para que consideren que es normal? Ah, Porque ustedes pasan muy emocionados allá a decir en sus radiografías, sí, vemos la subtuberante maxilar, el conducto nasopalatino, conducto incisivo o el agujero incisivo, pero debemos estar pendientes porque ahí se puede presentar este quiste. Entonces, como está asociado a este conducto, solo se va a presentar en la línea media del maxilar superior en la zona anterior. Obviamente el epitelio, para que se llame quiste, debe tener epitelio, pues es epitelio respiratorio y se localiza ahí, solamente ahí. En este quiste casi que el diagnóstico radiográfico, porque es un quiste muy bonito, generalmente lo vamos a ver en forma de corazón. ¿Y cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos que debemos sospechar de que sea un quiste? Cuando ese canal, perdón, ese conducto o ese agujero mide más de 6 milímetros. Los normales que miden entre 3 y 6, pero si ya mide más de 6, ojo, hay que sospechar que pueda ser un quiste. ¿Listo? Yo les digo también que la patología es patología, ¿sí? O sea, si uno dice es un quiste puede ser redondo, pues hay que darle chance de que sea patológico, no tiene que ser perfectamente redondo. Este tiene forma de corazón, no tiene que ser el corazón de San Valentín, ¿no? Pero pues, tiene forma de corazón. Entonces, si aquí lo ven, hay aumento de volumen en esta zona, el edénculo, zona donde está el conducto incisivo, y aquí el trichueco, pero ahí tiene de forma de corazón. ¿Sí o no? ¿Mide más de 6 milímetros? Aquí tenemos otro más amigo. Obviamente esto mide mucho más de 6 milímetros, hay que sospechar que es una quiste. obvio. No tiene nada que ver con los ápices de los dientes, no tiene que ver nada. O sea, no le vamos a hacer a esto endodonce. Bueno, no tiene nada que ver con el diente. Aquí tenemos otro, un poquito más de ustedes. Solo las personas que no extrañamos a Alex lo vemos. Miren el tamaño de ese diente, de ese quiste tan grande. Uno, miren que ya está mucho más ovalado y el tamaño está tan grande de ese diente. Última palabra. Serpiente. Diente asociado a la raíz, lateral a la raíz. ¿Cómo se llama? Lateral a la raíz. Periodontal. Este lateral periodontal. Asociado al ápice del diente. Es radicular. Birradicular. Ah, no. Es el mismo. Birradicular, ¿no? ¿Cuál otro? No, porque es Ah, anterior. el mentoniano. Granuloma periapical. ¿Asociado a un diente partido? Ah, quiste residual. Residual. ¿Asociado a la corona del diente? Quiste coronal. No, bruto. Ah, El quiste. el dentígero. Dentígero y del último, casi el último que vimos. El quiste. No. No. Ortoqueratinizado. No asociado a dientes. ¿Cuáles tenemos? No, Keratoquiste, glandular, Y. nasopalatino. Claro, muy difícil. No. Si tiene calcificaciones. Ontocalcificado. Un T. Y los inflamatorios, si está distal al tercer molar, Retrímetro. ¿cómo se llama? No me acuerdo. Mara del
Y si está en la raíz o en la bifurcación del diente. Saco. No, de la bifurcación. Muy difícil. ¿Sí? Listo, entonces toca estudiar mucho. Entonces, con esto, información, y la información que les va a dar la doctora Alejandra dentro de 8 días, tienen que hacer eso. Un cuadro, pero ojo chicos, de verdad es un cuadro comparativo, algo que les ayude a estudiar a ustedes, porque parciales imágenes, diagnóstico diferencial de imágenes. Luego para eso les va a servir esa tarea. ¿Listo? No quiero que vuelvan y me manden mi clase, los digo porque ya me lo han hecho hacer una columna, quistes, imagen radiográfica,